Un cordial saludo a los seguidores del Pensamiento al Aire. Hoy invitamos un hombre antioqueño con una historia extraordinaria de vida que iremos desarrollando. Lo que sí es claro, y les digo a todos ustedes, es que no ha sido un hombre público, ni la vida política. Ha sido un empresario, emprendedor desde su juventud, y hoy continúa aportándole a la cultura antioqueña y colombiana. Iván Obando Agudelo, bienvenido. Gracias, Antonio. Muchas gracias a ustedes que están allá regalándonos su atención. Hombre, la historia de Iván es extraordinaria. Es un hombre que por circunstancias de la vida le tocó estudiar en muchos colegios antioqueños, con los padres Escolapios, en el Ferrini, pero también en Miami y en España. Y al final terminó su vida escolar en Medellín. De manera que cuéntanos un poco de esa vida y cómo se llega a ser el hombre de cosmovisión. Bueno, primero que todo, Antonio, muchas gracias por invitarme. Yo debo aclarar que había visto este programa y me gusta mucho el formato. Pienso que los programas, finalmente desde el aspecto técnico, pueden variar, pero lo que realmente cuenta es la persona que está detrás del programa, que en este caso eres tú. Que me gusta este formato que es como tan íntimo. A ver, hombre, ¿qué te cuento yo? Por algunas circunstancias de la vida yo creo que todo el mundo va en transición. Mi padre es un hombre que nació en un pueblo y vino del pueblo a, como decía Fernando González, a lucirse a la ciudad. A mí me tocó nacer en Medellín, pero me tocó vivir y educarme en muchas partes, y eso de alguna manera me volvió un ciudadano del mundo, pero un ciudadano del mundo con la conciencia permanente en mis entrañas, en mi corazón, de que soy de Medellín, que soy antioqueño y que esta es mi huerta, de aquí es de donde salgo, ¿cierto? Desde muy pequeño, mi padre, por los negocios que tenía, nos estábamos moviendo de un lado a otro. Entonces, digamos que tú me preguntabas que dónde arranqué yo. Yo arranqué estudiando en la casa de su niño, como muchos de acá, con Solina, no sé si... Claro. Con Solina. Después estudié en Bolivariana, hice parte casi que toda la primaria en Bolivariana. De ahí estuve como decíamos, con los Escolapios, Calasanz de Bogotá, Calasanz de Costa Rica, Calasanz de Medellín. De ahí fui a Estados Unidos, hice parte del bachillerato en Estados Unidos, otra parte en Inglaterra, pero finalmente terminé el bachillerato en el Ferrini, fue a donde llegué, pero lo terminé en el Colombo Británico aquí en Envigado, y me siento muy colombo británico, porque digamos que son tantos colegios que uno diría, ¿cuál es tu colegio? Yo digo, mi colegio es el Colombo Británico. Pero hay una historia que vale la pena, como él mismo pide cita a la rectora del colegio en su momento para que lo dejara terminar allá. Eso es muy bonito porque muestra el talento y la interés de alguien que quiere hacer las cosas en la vida. Sí, Antonio, mi padre dijo, bueno, ya es hora de volverse para Colombia, y él nos escogió un colegio por el tema de las calificaciones, que era un poco complejo, porque homologar de un lado al otro, entonces nos llevó para el Ferrini, y el Ferrini era un colegio chévere, pero no un colegio que tenía un horario que era de 7 de la mañana a 12 del día, y el nivel académico no era el mejor en su momento. Entonces le dije yo a mi hermano menor, a Calomario, le dije, Calomario, nosotros somos bilingües, ¿por qué no buscamos un colegio bilingüe? Y yo mismo, pues como había estudiado en colegio inglés, dije, pues al haber estudiado en colegio inglés, de pronto en este colegio tengo alguna ventajita, ¿no? Entonces yo mismo me fui y pedí cita, y me atendió la rectora, Socorro Escobar, en su momento. Entonces empezó a preguntarme y me preguntó que cómo me llamaba yo, y yo le dije que Iván Darío Obando Agudelo. Entonces me dijo, ese Agudelo suyo no tiene que ver con Luis Alfonso Agudelo. Y yo, sí, Luis Alfonso Agudelo era mi abuelo. Y como mi abuelo fue profesor toda la vida, dio la casualidad de que ella era alumna de él, y por eso fue que pude entrar al Colombo Británico. Se juntan todas las circunstancias. Exactamente. Así es. Hombre, Iván, termina su bachillerato y entonces va a estudiar comunicación. Sí, o sea, yo tenía una duda entre estudiar comunicación, bueno, no estudiar comunicación. Mi padre era abogado, mi hermano mayor también. Entonces digamos que
a mí definitivamente las ciencias sociales las llevo en el alma, ¿cierto? Pero yo tenía la duda, yo decía, yo realmente quiero ser abogado. Y me llamaba mucho la atención el tema de las comunicaciones, entonces tomé la decisión de estudiar comunicación y empecé comunicación en la Pontificia Bolivariana. Te podría decir, un año completamente feliz, o sea, yo descubrí que había muchas personas que se paraban, que se parecían a mí, que les gustaba la literatura, que les gustaba la tertulia, que tenía una combinación entre también, o sea, la intelectualidad, pero también con investigaciones concretas. Y fui muy feliz ese primer año, pero también otra vez surgió un tema empresarial y mi padre me dijo, no hombre, debes de seguir la carrera en Bogotá. Entonces me fui para Bogotá y estuve en la Pontificia Javeriana. Y yo siempre he sido muy rebelde, Antonio. Entonces, digamos, yo, como decía mi mamá, con usted por las buenas todo, pero por las malas nada. Y no me gustó la metodología de la Javeriana. Me pareció invasivo. Entonces yo le dije a mi padre, mira, yo sinceramente quisiera terminar mi carrera en Medellín. Me dijo, no, este no es el momento, no te debes quedar en Medellín. Entonces yo le dije, pues hombre, te propongo que me quiero ir a estudiar televisión a España, que eso es realmente mi sueño, ya había entendido eso. Y mi padre me dijo una cosa, pues estamos en el año 83. Mi padre me dijo, ve Iván, yo no sé para qué sirve la televisión, no entiendo eso. Año 1983. Pero yo lo apoyo, eso sí, sea bueno, no vaya a ser mediocre. Y me fui para España a estudiar televisión. Estudié en ese entonces 3 años, porque la televisión para ese entonces era una carrera técnica. Y estudié y aproveché todo mi tiempo porque... Ahí hiciste cine, televisión y fotografía. Entonces estudiaba cine, estudiaba en una universidad, televisión con especialización en realización en otra universidad, y en esa misma universidad por la noche estudiaba fotografía. Y me fui con un amigo del alma, con quien he trabajado toda mi vida, que era Nacho López, que era compañero mío en Bolivariana en Comunicación. Entonces le dije, Nacho, me voy para España, y hemos hablado de que lo que nos gusta de la televisión, y Nacho me dijo, pues yo también me voy para España, porque el papá de Nacho era español. Entonces nos fuimos para España, y eso hace que trabajamos Nacho López y yo. ¿Juntos? Toda una vida. Toda una vida, ¿no? Toda una vida. Y bueno, en España me tocaba muy duro, porque pues cuando uno estudia 3 carreras uno no tiene tiempo ni para almorzar. Pero le sacamos jugo a eso maravillosamente. Hombre, viene el salto ya de España, te vienes a unas vacaciones y empiezas fuiste invitado a trabajar, digamos ahí como temporal en Teleantioquia, ¿no? Exacto. Estando su primer gerente, el doctor Jorge Posada Greifes. Exactamente. Mira, yo en ese entonces había un productor chileno en España que era el que hacía los comerciales del Corte Inglés. Y él nos dijo, particularmente a Nacho y a mí, porque Nacho también estaba muy metido en esto, dijo, vengan, trabajen conmigo. Entonces nosotros trabajamos en los comerciales, íbamos aprendiendo a hacer de todo. Y estábamos contentos. Vienen unas vacaciones de diciembre, me vine para España, para Colombia a pasar el diciembre. Estaba el doctor Jorge Posada, amigo de mi padre. Entonces mi padre le comentó, y el doctor Jorge dijo, hombre, ¿por qué Iván no nos ayuda aquí? Pero no era un salario, no era nada. Pues como había tanta pasión, pues me fui y me metí a Teleantioquia. En ese entonces quedaba aquí en la 9, quedaba por donde queda esta cosa de frijoles tan deliciosa. Bueno, y entonces yo empecé, me metí a iluminar el estudio, miraba qué equipos había que conectar. Detrás de la iglesia del Poblado. Detrás de la iglesia del Poblado, sí. Entonces empecé a ayudar y allí ayudaba en el máster, pero yo no tenía un puesto, estaba, digamos que en colaboración. De hecho me acuerdo, Antonio, que me pusieron a iluminar una misa un 31 de diciembre y el cura nunca apareció. Entonces ya era a las 11 de la noche, yo le decía a mi papá, viste, yo, pues aquí se supone que vamos a grabar una misa, pero el cura no aparece. Y me dijo, no, allá se tiene que quedar. Que eso son formaciones que a uno le dan los papás en la vida, que queda allá. Pasa el año nuevo allá, pero hasta que llegue el cura no llegó. Y yo me pasé el año nuevo esperando que el cura llegara. Bueno. Entonces, bueno, finalmente, cuando me fui a ir para España, el doctor Jorge Posada me dijo, ¿usted por qué no trabaja con Teleantioquia? Yo le doy puesto acá. Si quiere puede ser un realizador, un director.
Y le dije, doctor, yo estoy contento en España, me gusta. Y en el Corte Inglés nada menos. Imagínate produciendo esos comerciales, que era llegar a un nivel muy interesante. Recuerdo que el director era un director chileno. Entonces me dijo, no, Iván, entonces hagamos una cosa, monte una programadora. Cuando estamos hablando del año 86, el mundo de la televisión eran las programadoras, Producciones GES, Producciones Ponche, RTI, Caracol, RCN, todos eran programadoras. Y le dije, si me deja montar una programadora, yo estoy listo. Entonces, bueno, lo más simpático de todo es que yo tenía para ese entonces como 21 años. No había cumplido los 22, tenía 21 años. Entonces le dije, yo, si es para montar una programadora, estoy listo. Entonces, bueno, mi papá y yo, me acuerdo que ese fin de semana mi papá me dijo, oiga, Iván, ¿y usted por qué no pone esa empresa Cosmovisión? Perdón, Mundovisión. No le gusta el nombre Mundovisión. Le dije, papá, me gusta más Cosmovisión, que es un poquito más grandecito. Y ahí arranqué con Cosmovisión, monté la empresa, compré unos equipos en Panamá, me traje a Nacho López de España, le dije, Nacho, te tengo un contrato, venga para que me ayude. Y eso tiene Cosmovisión desde 1986. O sea que ya tiene bastantes años. Tiene muchos años. Mire, la persistencia. Primer conclusión que tengo hoy. Un hombre persistente, con tesón, con disciplina, ha logrado montar una gran empresa hoy de comunicaciones, se llama Cosmovisión. Es aprendido, ha luchado y la perseverancia lo ha llevado al éxito. Nada es fácil, señores, en la vida, si no hay disciplina y orden, ¿o no, Iván? Completamente, completamente, y ahí te contaba yo la anécdota de lo que me pasó muy en un principio, pues que compramos esta sala de edición, producíamos un programa que nos contrató en ese entonces Teleantioquia, que se llamaba Por los Caminos de Antioquia. Nos íbamos Nacho, Victoria Ruiz, que es la gerente financiera, Claudia, que en ese entonces yo estaba recién casado, me casé 21 años, imagínate, y nos íbamos para los pueblos a grabar ese programa. Grabamos cuántos municipios, o sea, en ese entonces las cámaras eran gigantes, las carreteras gigantes, hasta que un día nos tocó una toma guerrillera en Andes, y nosotros ahí en vivo y en directo viendo esa toma guerrillera. Yo le dije a Nacho, no grabo un pueblo más, porque es que los que siguen son más peligrosos todavía. Claro, ya y ahí te complemento, Antonio, en que, digamos que teníamos una sala de edición en ese entonces, pero no habían clientes, no había quien produjera nada. Y nos pasó que un camarógrafo que conocimos en ese entonces, Pablo Escobar, había inaugurado una empresa de porno que se llamaba Trópico Producciones, que la montó en San Jerónimo. Entonces el camarógrafo me dijo, oiga, yo tengo un jefe que le interesa mucho esa sala de edición que usted tiene, y que él le compra todos los horarios de edición, pues. Y le digo, ¿cómo llama la empresa? Y el jefe, no, pues, no, es el jefe. Y yo, sí, pero ¿cómo llama la empresa? Y yo, Trópico Producciones, y yo sabía perfectamente. Ya sabías quién. Total, y entonces yo le dije, no, ¿sabes qué? Objetivamente hablando, no tengo un minuto, me acaba de caer un contrato que tengo esas salas completamente ocupadas. Entonces, lo que tú dices, la perseverancia, pero tampoco uno errar el camino, uno tiene que estar encaminado. Puede que yo hoy en día podría ser una casa productora de porno muy grande, pero eso no, yo no quería eso para mi vida. Entonces, me tocó un camino más difícil, pero aquí estamos. Pero es el camino que tenía fijo en la mente. Ese es el camino de la respetabilidad, ganarse un nombre respetable, que no solamente lo beneficiara a él en Cosmovisión, sino a su familia. Entonces, es un orgullo de la familia. Y sabes una cosa, Antonio, la compensación es buena, porque pasan los años, muchas cosas, producciones, tantas vainas que uno tiene en este trasegar. Y finalmente terminé teniendo un canal propio, ¿cierto? Precisamente porque iba identificando por dónde moverme. Pero siempre he tenido una conciencia muy clara, y se lo digo mucho a mis empleados. Si Dios nos dio este privilegio, Él espera que nosotros seamos responsables con ese privilegio. Entonces nosotros tenemos el privilegio de tener un canal, pero tenemos la responsabilidad de decir cosas buenas. O sea, la pedagogía que nosotros queramos dar puede ser buena o mala. Entonces hay que ser muy consciente de eso. Y para poder hacer buena pedagogía hay que contar con personas también buenas. Entonces, digamos que cuando se reúnen, si tú andas con 4 borrachos, tú eres el 5.º borracho. Así es. Entonces, eso hay que entenderlo bien. Hombre,
una historia que te haya puesto a dudar en Cosmovisión de la continuidad del canal. ¿La tuviste? ¿O algo que dije, hombre, pues pucha, me voy a quebrar? ¿Tuviste ese momento difícil? Es que han sido momentos difíciles todos. Mira, al principio Teleantioquia no podía, perdón, sí, Teleantioquia, que nosotros éramos programadores, no podía vender publicidad. Entonces, cuando hice ese primer contrato con el doctor Posada, se supone que nos pagaban 200.000 pesos mensuales por cada programa, y habían pasado 4 meses y no nos habían pagado un solo peso. Entonces uno dice, ¿en qué me monté? Entonces, digamos que ahí vino el tema de la apertura de que el canal se pudiera comercializar, pero vaya, comercialice en unos medios que no estaban acostumbrados sino a pautar en el Canal 1 y en el Canal A en ese entonces. Entonces era difícil, y uno haciendo pucheros para poderse conseguir quién le pautara, quién le creyera. Y bueno, pasan cosas de toda índole. O sea, es que en tantos años ya nos tocó, por ejemplo, montamos un programa súper exitoso, pero vino el apagón, y entonces resulta que el apagón lo hacían a la hora que nosotros hacíamos el programa. Tantas cosas. Después nos ganamos una licitación de un noticiero que montamos que llamaba CQN Noticias. Sí, claro. Y en ese entonces vendíamos el minuto, te estoy hablando hace, no sé, 15, 18 años, se vendía el minuto regional a 3 millones de pesos, y sale en Caracol y RCN como canales privados con minuto nacional a 3 millones de pesos. Entonces a vos se te desbarata toda la estructura. Luego, con la pandemia, que desarrollamos el producto de aeropuertos, que nos lo inventamos. ¿Cómo fue esa historia de los aeropuertos? De los aeropuertos. A ver, esa historia es bonita, porque yo estaba en unas vacaciones en Brasil, y estaba de un vuelo que tenía que coger de Río de Janeiro a Brasilia, ponerle por allá por los años 90 y algo, 92, algo así. Y yo vi una señora en un almacencito viendo televisión, entonces empecé a tomarle fotos. Y Claudia, mi ex esposa, me dijo, ¿viste? ¿Y vos por qué le estás tomando fotos a la señora? Le dije, no, es que le estoy tomando fotos, esa es una idea. Me vi que iba a tener, le dije, pensá que ese televisor no está ahí, sino que el televisor está acá, pero que más allá hay otro televisor, y más allá hay otro, y que más allá hay otro, de forma que todas las personas que estén en el aeropuerto puedan estar viendo lo mismo, pero que el contenido no sea el contenido del canal de allá, sino que sea un contenido que nosotros manejemos para que podamos vender publicidad. Entonces ahí... Eso es visión, ¿no? Sí, eso es Cosmovisión. Entonces le comenté esa idea a mi padre me dijo, muy buena idea. En ese entonces el aeropuerto estrella era el puente aéreo. Todo el mundo pasaba por el puente aéreo, y me dijo, propongámosle al puente aéreo. Entonces nos fuimos para Bianca en ese entonces, pedimos una cita con un vicepresidente, y ahí pasó una historia que fue una lección de vida que me dio mi papá a mí muy bonita. Fue que nosotros volamos a Bogotá, teníamos la cita a las 11 de la mañana, nos sentamos a esperar, y era la 1:30 de la tarde, y este señor no nos había atendido. Cuando salió la secretaria, dijo, ay, qué pena, el doctor tuvo una urgencia, se le olvidó que ustedes estaban acá, no los pudo atender, pero entonces van a tener que volver otro día. Y mi papá dijo, no se preocupe, no se preocupe, que nosotros lo esperamos, que vaya y almuerce tranquilo, y nosotros lo esperamos acá. Entonces yo, claro, con 20 y pico de años, yo decía, pero papá, vos un tipo muy importante, ¿cómo te vas a dejar a vos esperando? Y mi papá como que me hacía caras de quédese callado. Entonces, bueno, nos quedamos ahí. El hombre volvió a las 3:30 de la tarde, ¿no es cierto? Yo muerto el hambre. Y obviamente cuando le hicimos la propuesta, con la pena que tenía, más que era una buena idea, nos aceptó el proyecto. Pero lo que yo aprendí es que lo primero es la humildad, que es importante, y lo otro es que hay que aprovechar esos momentos, ¿no es cierto? Hacia uno le cueste un sacrificio. Entonces esa fue una lección muy bonita. Sobre todo la parte de la humildad y paciencia, ¿no? La paciencia. Hombre, ¿cómo se desarrolló el negocio? A ver, el tema de los aeropuertos, nosotros arrancamos ahí con el puente aéreo, y luego fuimos al Dorado, luego fuimos al aeropuerto de Cali, luego cogimos las terminales. Entonces empezamos a meternos mucho en el concepto de lo que es la publicidad indoor y outdoor, pero distinto de canales, ¿cierto? En ese entonces era un negocio maravilloso, porque yo le pagaba, a mí me dijo el gerente de Avianca, ¿y usted cómo me va a pagar? Le dije, pues por metro cuadrado.
¿Cómo hacía? Usted tiene un local, ¿usted cómo alquila el metro cuadrado? Tanto. Le dije, pues lo mismo. Yo voy a colocar 30 televisores. ¿Cuántos metros cuadrados consumen 30 televisores? Supongamos que cada televisor sea un metro. Yo le estoy alquilando a usted 30 metros, más una cabina desde donde necesito operar para poderlos controlar, que póngale que tenga 20 metros. Entonces un negocio, usted me está arrendando 50 metros cuadrados. ¿A cómo me lo arrienda? ¿Cierto? Es tan bonito eso que me estaba acordando en estos días, que en ese entonces, en esas cabinas, yo tenía un operador y un día dije, hombre, yo voy a colocar el operador, le voy a poner una camarita. Entonces yo le ponía una camarita y el operador anunciaba los vuelos en cámara. Entonces vos estabas sentado y te apareció una muchachita muy bonita diciéndote, personas con destino a Bogotá, por favor, sala tal. Ah, no. No, hicimos muchas cosas muy bacanas y como combinábamos con programación, entonces yo tenía que ir a buscar programación, entonces me fui para Discovery Channel, Emilio Alcárcer, creo que llamaba el de Discovery, no me acuerdo bien el apellido. Fui a donde el hombre a Miami y me decía, pero yo a vos cómo te vendo programación. Es que ese formato no existe. Es más, te voy a decir una cosa, Antonio, no existía televisión en los aeropuertos de Estados Unidos. Yo creo que si no soy el primero que montó televisión de contenido en los aeropuertos en el mundo, tal vez era el segundo o el tercero, pero no existía cuando nosotros montamos el sistema de televisión de los aeropuertos. Cuando llegó la pandemia, nos iba muy bien a todos, pero ¿qué pasó? En los aeropuertos pagábamos arriendo, pero después empezamos en participaciones. Entonces ya, porque los negocios, digamos, inmobiliarios van buscando más aprovechamiento, y ya al final del camino teníamos un negocio en participación que no era muy equitativo. Entonces los márgenes empezaron a estrechar, además de que desde un principio yo siempre competía con Efectimedios, después llegaron los franceses, que JC de Caos, que es inmenso, entonces digamos menos ganancia y más personas detrás del producto. Entonces finalmente cuando vino la pandemia y los aeropuertos se desocuparon, en el momento de ya regresar, encontré una ecuación muy interesante, precisamente con Efectimedios. Entonces, hay una cosa que es importante, y esto lo digo, Antonio, tu competencia hay que mirarla con respeto y con admiración cuando se lo merece. Y yo siempre tuve mucha admiración por Carlos Mejía, el dueño de Efectimedios. Me parece que es uno de los padres de la publicidad en este país. Entonces, en ese momento, ya a Carlos le había entregado la presidencia a Pablo, su hijo. Hicimos muy buen clic y hicimos una alianza para seguir comercializando los aeropuertos. Entonces, ellos ganaron porque cogieron nuestro sistema en distintas partes, ¿no es cierto? La comercialización nuestra en Medellín, que era muy buena, y nosotros ganamos porque hicimos una alianza con un grupo bueno en donde adquirimos mucho más producto. Entonces, muchas veces esos momentos de crisis son momentos en donde uno tiene que botar orgullos e identificar que los que estamos en el sector es porque nos gusta el sector y cómo lo podemos hacer juntos. ¿Y ha sido un buen resultado? Sí, yo creo que llevamos como 4 años en esta alianza y ya estamos montando otros proyectos de publicidad outdoor en centros comerciales. Pero ellos manejan la operación, ya no Cosmovisión. En unos casos, ellos en otros casos la manejamos nosotros. Tenemos lo que más conveniente sea para el negocio. Ellos manejan la comercialización de Bogotá, nosotros manejamos la comercialización de Medellín. Entonces digamos que prestamos un servicio muy eficiente. Cuando hay una operación que requiere hacerse desde Medellín, nosotros tenemos la capacidad, pero inclusive tenemos unos grupos en donde nos centramos a desarrollar proyectos juntos. Lo que hay es una audiencia extraordinaria. No, claro. Todos los pasajeros, todos los vuelos atrasados. Es un nicho maravilloso. Uno entretiene, parejo. Es un nicho maravilloso. Sí. No, yo he sido un fiel yo no y sé permanente de Cosmovisión en los aeropuertos. De alguna manera yo siempre he estado ligado al mundo de la aviación, ¿cierto? O sea, a mí el mundo de la televisión y del transporte son como dos cosas que vienen como con mi existencia misma. Ahí viene un tema importante. Miren, hijo de un hombre empresario y visionario, Aníbal Obando. Ese hombre, y yo quiero que en sus propias palabras describa a su padre y su capacidad empresarial. Pues es que hay como dicen que querer daña conocimiento, pero en el caso de mi papá es las dos cosas juntas. Mi papá, yo creo que nos transmitió un gen muy bacano. Mira que el apellido nuestro es Obando.
pues yo creo que el gen que mi papá nos dio fue el de innovando. Mi papá era un constructor, como un Gonzalo Mejía. Digamos que la historia de mi papá nace en un pueblo, viene a lucirse en la ciudad, él mismo se pagó su colegio aquí, se pagó su universidad, estudió Derecho. Lo primero que hizo cuando entró a la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia fue que montó la cafetería y con eso se sostuvo toda la vida. Después fue agente viajero, era vendedor de Squip, entonces vendía productos farmacéuticos. Se ganó el campeonato mundial de ventas de Squip. O sea, de todos los vendedores del mundo, mi papá se ganó el campeonato. ¿Y sabes cómo se lo ganó? Identificando una cosa muy importante desde el punto de vista empresarial. Mi papá arrancaba una correría. Iba a un pueblo, después a otro pueblo, Llegaba a Cali, tomaba los pedidos y arrancaba correría por otra zona. Entonces, digamos que a los 2 meses volvía a la misma correría y visitaba al médico. Y el médico le decía, Aníbal, pero ¿para qué vienes a venderme si ni siquiera me ha llegado el producto que me vendiste la primera vez? Entonces, ¿qué detectó mi papá? Mi papá detectó que había un problema de distribución en este país muy grande, ¿no es cierto? Entonces le pidió el favor a Squip y le dijo, hagamos una cosa. Los pedidos que yo le tome para estas personas, ¿no es cierto? Usted me los entrega a mí, ya, y yo me encargo de despachárselos. Entonces mi papá cogía, visitaba al médico, iba a Cali, tomaba el pedido y se iba para las flotas de los buses. Y le decía a este señor, ¿usted para dónde va? Ah, yo voy para Puerto de Arriba, hágame el favor y me lleva esto y tal. Y le pagaba. Con eso se ganó el Campeonato Mundial de Ventas, porque claro, los médicos empezaron a mover las rotaciones y mi papá descubrió que el negocio que tenía que montar era el negocio del paqueteo, lo que nosotros llamamos el paqueteo en el mundo de la industria, del transporte y del paqueteo. Del transporte y del paqueteo. Diga entonces que es una empresa importante que es hoy todavía coordinadora mercantil. Entonces mi papá, con ese campeonato, ¿no es cierto? Squip le dijo, no, pues si usted quiere ser un mayorista, entonces mi papá montó una empresa llamada Drogas América con don Guillermo Arango, que era un amigo que tenía, y ya se convirtieron en mayoristas, en donde ellos mismos hacían sus cosas. Pero don Guillermo le dijo, Aníbal, a mí no me gusta, yo me entré porque te quería apoyar, pues yo no quiero tener socios, yo me quiero quedar con la empresa. Y mi papá le dijo, quédese con la empresa. Con la plática que le dio don Guillermo, se fue para don Luis Mejía, hijo de Gonzalo Mejía. Y me acuerdo mucho porque cuando yo fui a hacer el libro de Me llevarás en ti, pues entrevisté mucho a Luis para que me diera, y cuando le pregunté a don Luis por eso, le dije, Luis, mi papá le compró el primer camión de coordinador a usted, pero le quedó viendo plata, porque a mi papá no le alcanzaba. ¿Usted por qué le prestó la plata a mi papá? ¿Y sabe qué me dijo? Me dijo, Iván, porque hay personas que las reverencias las llevan puestas. Entonces con eso mi papá se compró su camioncito fundador, fue a Squip, pidió, ¿no es cierto? Trajo, él mismo manejó el camión, lo parqueó en la casa de mi abuelita en Laureles, en el garaje, que le prestaban el garaje, y contrató su primer empleado. Entonces mi papá iba por la ciudad y el empleado iba repartiendo. Y entonces ya ahí empezó, de ahí se fue desarrollando coordinadora, contrató más empleados y hoy en día tenemos una empresa hermosa que ya estamos abriendo la parte internacional que le correspondió a nosotros en la segunda generación. María Elena, mi hermana, que agradecimiento y admiración total, María Elena llevó la empresa a convertirla en una empresa también. Mi papá murió hace 26 años, pero María Elena la puso en un nivel ya muy operativo y muy bonito, y ahora la están manejando los sobrinos, particularmente el presidente coordinador es un hijo mío, que es un pelado que tiene la visión de mi papá. Ya están metidos en el mundo de volverlo una empresa de la... ¿Van ustedes a las juntas o no? Sí, claro, por supuesto, la junta la hacemos entre la segunda y la tercera, y tenemos unos miembros de junta también muy chéveres. Y protocolos de familia, todo, pero la verdad es que pues hombre, uno sostiene ese conocimiento que tiene de toda la vida, pero lo que traen estos muchachos es muy bueno. Es un chip, una cosa brava. Es muy bueno. Entonces digamos que nosotros ya no estamos en el operativo, ya no, pero vemos a estos muchachos navegar como pez en el agua en cualquier escenario que les pongan. Hombre, hay otra historia del papá, ya que hablamos de eso. Sí. Que también se metió a la aviación. Ah, sí, esa es una historia buena, hombre Antonio. Imagínate que en Colombia en aquel entonces no existían trailers.
todos los camiones eran de carpa. Entonces, cuando vos tenés un camión de carpa, los ladrones se tiraban desde los puentes, caían en el camión, lo rajaban e iban tirando la mercancía. Qué cosa, ¿no? Entonces tenían una gente que iba detrás recogiendo la mercancía, de forma que cuando vos llegabas te habían robado mucha parte de la parte alta del camión. Entonces mi papá, pues chilingueros creo que les decían a esos tipos de ladrones. En ese entonces yo estaba muy pelado. Eran los ladrones. Eran los ladrones. Entonces mi papá decía, yo necesito cambiar este tipo de camiones. Entonces, en ese entonces la familia, don Luis Coulson, que fue el fundador de SAN, tenía una empresa allá al frente de Mallorca. Y esa empresa llamada Carbán, creo que era que llamaba. Y él empezó a hacer unos trailers para unas cosas que él tenía ahí. Entonces mi papá lo conoció y le dijo, hombre, don Luis, ¿usted por qué no me hace unos trailers para los camiones de coordinadora? Que en ese entonces los trailers existían en Estados Unidos, pero existía el problema de la quinta rueda, que es lo que hace esto. Entonces se metieron entre los dos a desarrollar eso. Entonces mi papá se volvió muy cliente, se compró las primeras tractomulas que hubo en Colombia. Me acuerdo que pues estábamos muy pelados y mi papá nos llevaba a la bodega y les teníamos nombre. Entonces la primera que compró era una blanquita que le decíamos la Paloma. Después la Guamarina, la Azuleja, pues para nosotros era todo, nos gozábamos cada cosa. Entonces don Luis, como había estado en el negocio de la aviación, le dijo a mi papá, hombre Aníbal, ¿y vos por qué no vas ensayando también el negocio del transporte aéreo? Tengo una idea de montar una empresa de transporte, porque mientras vos llevas un carro a Bogotá, un avión puede hacer ese trayecto 4 veces. Entonces montaron una empresa y el nombre de la empresa se lo puso mi papá. Entonces montaron una empresa 50-50 y esa empresa mi papá la colocó Transportes Aéreos Panamericanos, o sea Tampa. En esa empresa... Que el imaginario de la gente son los Coulson, ¿no? Claro, porque don Luis, el papá de Jorge Coulson y de Edgar, don Luis era el socio inicial de mi papá. Entonces nosotros íbamos a ver cargar los aviones, compraron un avión primero, el primer piloto era el capitán Mesa y el copiloto era el capitán París. Nosotros teníamos... Conocido. Tendría yo 9, 10 años, pues cuando eso, entonces el paseo de nosotros era irnos para acá, para Olaya Herrera, a ver cargar el avión. ¿El capitán París murió en un accidente o no? El capitán París, exactamente, eso te iba a decir yo. El capitán París un fin de semana, creo que en un vuelo para Armenia, no en Tampa, en una avioneta se mató. Que lo habíamos conocido porque él iba, precisamente los fines de semana, con la novelería pues de que montamos la empresa, iba con la señora, muy bonita la señora Lucero, y con una bebecita que todos la cargábamos. Entonces, a esa bebecita pues la cargábamos, muy bonita la bebecita, y cuando murió el capitán París, tanto don Luis como mi papá le dieron unas acciones pequeñas a esta señora Lucero, y yo creo que las tuvo mucho tiempo, cosa que nos alegra mucho. Lo que no nos alegra, hombre, fue que la muchachita con el tiempo era Natalia París, y ya grande no se volvió a dejar cargar. Ya la tuvieron que cargar otros, pero nosotros no la cargamos. Ya no. Muy bien. Ah, era Natalia París. Era Natalia París la muchachita, la que cargábamos todos. ¿Cómo le parece? Sí, pero son historias bonitas porque, digamos que... ¿Por qué se dañó el negocio? ¿Qué? Hombre, pues las cosas de los negocios en este país se dañan, y en muchos países, creo yo, por el tema de la legislación. Resulta que el negocio estaba concebido para precisamente en el negocio del paqueteo, mientras más rápido entregues mejor. Entonces la idea era que el camión llegaba a Bogotá, tú lo recogías y empezabas a despachar, pero entonces así empezó cuando nos dice el gobierno que no, que es que la mercancía que se llevaba por avión había que dejarla 3 días en bodega. ¿Cuál era la razón? Cualquier razón tonta de legislación que no ven realmente cómo se mueve el progreso. Entonces mi papá le dijo a don Luis, hombre Luis, a mí no me sirve el negocio, porque es que mientras yo espero 3 días allá, yo he movido una tractomula que va y viene 3 veces. Entonces no duramos mucho en Tampa. Mi papá le vendió a don Luis las acciones, creo que de una forma muy cómoda. Pues, de hecho, yo creo que don Luis ya para ese entonces estaba muy viejito, y creo que la negociación ya fue más con Jorge y con Edgar.
Y siempre tuvimos una relación muy buena y la seguimos teniendo, pues no sé qué pasaría con Jorge y con Edgar, pues no los veo mucho, pero particularmente veo mucho un hijo de Edgar y otros cursos, tenemos una relación buena. Pero finalmente ellos se quedaron con la compañía, después supe que entró una compañía antillana, después creo que KLM, y finalmente Avianca, que hoy en día Tampa es Avianca a cargo. Es Avianca a cargo. Las transformaciones, ¿no? Y las ideas se olvidan, quién las montó, y la historia muchas veces no recuerda los grandes esfuerzos de los grandes hombres por hacer historia en un país cualquiera. Es verdad, y uno muchas veces asiste a unas escenas que uno no entiende por la edad de lo que está pasando. O sea, cuando nosotros íbamos a ver cargar ese avión, uno no entendía el contexto, pero finalmente la vida te va dando contexto y uno dice, qué tan bacano que me tocó eso. Y eso era mi papá, Antonio. Mi papá era un visionario. Él decía que Coordinadora era la hija menor, pero también tenía una claridad muy grande. Decía, el día que Coordinadora les estorbe, véndanla. O sea, para él lo más importante era la familia. Y eso nos lo enseñó. ¿Y se ha mantenido la familia? Y se ha mantenido, y sobre todo mi papá y mi mamá, porque también vos sabes que eso no lo logra solamente una persona. Detrás de mi papá había una mujer íntegra, una mujer generosa, una mujer amorosa, templada. Entonces digamos que a nosotros nos educaron primero con un concepto muy importante que es el de coordinadora, contrarreloj, y por eso en estos días que te incumplí me dio mucha pena, porque nos enseñaron a que el cumplimiento además es el valor primordial de una empresa de paqueteo, pero también nos enseñaron respeto por los empleados, amor, la causa es de todos, no es solamente de uno. Hablando de respeto, contaba antes del programa una historia de lo que es una anécdota de una conocida periodista que quedó sorprendida cuando los mismos trabajadores casi que mostraron el trato que les daba. No digo nombres pero ese ejemplo del trato, contarlo, que es muy valioso, hombre. No digamos nombres. Sí, teníamos un noticiero y los camarógrafos y la gente del máster se nos quejaba de que esta presentadora en los cortes comerciales los madreaba y los trataba mal. Entonces yo conversé con la presentadora y le dije, hombre, no tiene que tratar a las personas con... Oh, que es que eso es mentiras, que no sé qué. Por favor, pone cuidado. Entonces en un corte de comerciales, a los 15 días, cuando salieron las comerciales, los del máster dejaron grabando. Y preciso, esta mujer les pegó, trapeó con ellos, entonces nos llevaron ya la prueba evidente de que los estaba maltratando, y con esa prueba yo le dije a esta niña, no hace parte de la forma de ser de esta organización. Y por más diva y por más futuro que tengas, aquí no va a ser. Es una enseñanza inmensa, ¿no? Sí. Primero el respeto más que la fama. Claro. Y eso es lo que han hecho ustedes todavía, respetar. En este mundo pasa mucho. La semana pasada casualmente estábamos buscando una persona que desde el punto de vista de talento es fabulosa, pero desde 4 lados me dijeron, es maltratadora, es una persona demasiado subida. Y yo digo, sí, pues no todo es el rating y no todo es la cuenta bancaria. Yo no puedo meter a una persona que entre aquí a maltratarnos y a dañarnos el ambiente. A dañar el ambiente. El ambiente, total. Un ambiente laboral es perfecto. Exacto. Eso han hecho ustedes. Hombre, la última anécdota, aunque me he excedido de tu tiempo, Iván, y muchas gracias, el tema de la película. A ver, hombre, digamos que uno va como encontrando en el camino de la vida le va diciendo o le va contando a uno qué es lo que quiere con uno. Entonces uno como que le va haciendo caso. Por un lado yo descubrí que me encantaba leer, que lo tenía claro, las ciencias humanas, pero también la música me cobijó desde muy joven. Entonces yo empecé a tocar guitarra y me tocó una generación de unos cantautores fabulosos, Luis Eduardo Aute, Alberto Cortés, Facundo Cabral, Serrat, y esa era la música que me gustaba a mí, que inclusive cuando estaba en la universidad al principio, había unos que le gustaba la música y le dije, ¿a usted por qué le gustaba la música? Era mi música.
Entonces desde ahí yo empecé como a meterme en ese tema de escribir canciones. Y empecé escribiendo canciones. Recuerdo que en el colegio participé en un concurso de poesía con un seudónimo en la Universidad de Antioquia y me gané el segundo puesto. Yo no entendía por qué, pero me gané el segundo puesto en un concurso de poesía. Pero desde el escribir canciones me di cuenta que yo también era escritor. Y un día cualquiera me llegó un libro sobre una biografía de Gonzalo Mejía. Y en la biografía había como unas 2 o 3 paginitas donde hablaban de que él se había enamorado de una condesa polaca, que ese amor, la mamá, pues por ser pues, una familia muy especial de acá, pero para la mamá pues un plebeyo, ¿cierto? Suramericano. Entonces la mamá como que se la escondió y él buscando esa condesa por toda Europa encontró a Henry Farman, que fue el que lo introdujo en el tema de la aviación, y por eso fue que Gonzalo Mejía trajo finalmente la aviación a Colombia. Y en la biografía también mencionaban que al final de la vida de Gonzalo le llegó una carta de esta condesa donde le contaba que la mamá la había escondido pero que ella nunca lo había olvidado. Y eso a mí, pues esos son 3 detallitos que a mí me tocaron mucho, entonces yo dije... Y eso sirve para toda una película. Exacto, entonces yo empecé una investigación, por eso conocí a un... Entonces yo me iba para donde don Luis, que vivía en ese entonces en Cataya, ahí al lado de la Divina Eucaristía. Tarde, un señor maravilloso. Yo hablo francés porque estuve un año también viviendo en Francia. Entonces don Luis me hablaba en francés. Entonces cogí mucha información y empecé a escribir el libro de la vida de Gonzalo Mejía, pero una novela de ficción en donde me basaba en los datos bibliográficos más toda la ficción que creé yo a través de eso. Y bueno, escribí el libro, me demoré como 8 años escribiéndolo, Antonio. Cuando en ese entonces conocí a Francisco Soler, que era el presidente del Grupo Planeta, pero ya no estaba de presidente, pero quedó Emma, que era la secretaria, la asistente. Le mandé el libro a Emma y Emma me dijo, se lo voy a dar a los editores para que lo miren. Pasaron 2 meses y me llamó una niña y me dijo, ay, no hemos tenido tiempo de leerlo, pero lo estamos en eso. Y a los 6 meses me llamó un señor y me dijo, oiga, ese libro suyo es un cañón. Es un bestseller, pero hay un problema, es que a usted no lo conoce nadie. ¿Usted estaría dispuesto a invertir en un tiraje por el libro? Digo, ¿y cómo es el negocio? Vamos 50. Pero voy con la marca Editorial Planeta. Me dijo, claro que sí. Entonces lo tiramos. Al mes se había vendido todo el tiraje. Entonces ya ellos me dijeron, pero es que ya no queremos que el tiraje lo haga usted, ya nosotros queremos que usted sea escritor. Y te voy a decir, se hicieron como 3 o 4 ediciones. El libro fue el libro más vendido en Colombia en diciembre del 2016. No te puedo creer. Entonces yo nunca tuve pretensiones de ser escritor, pero tenía una narrativa muy buena. Ahí estoy escribiendo otro que ya llegó. Ah, bueno, eso te iba a preguntar, estás ya... Ahí voy con otro. Pero 8 años o menos tiempo. Otro. Voy por algo parecido, pero lo que te quería decir es que el libro me llevó a decirme a mí mismo, bueno, y si el sueño de toda tu vida siempre fue ser director de cine, que quedó truncado cuando te viniste para Teleantioquia porque estabas haciendo el camino con el chileno, o sea, lo más posible es que si yo hubiera seguido con el chileno, yo hubiera seguido siendo director de cine. Ya había dirigido, yo hice Hildebrando también, no sé si alcanzaste a ver Hildebrando, sí. Pero Hildebrando fue un éxito, 13 capítulos que hoy en día, esas son las cosas que uno ve en Netflix, lo que pasa es que en Colombia nadie hacía seriados de ese entonces. Después hice otro seriado que llamaba Suroeste, y dije, pero es que por Dios, yo puedo hacer la película. Entonces me di como reto personal hacer la película de Me Llevarás en Ti. Muy difícil porque cuando vos escribís un libro, vos escribís sin presupuesto. La condesa se fue para Europa, la condesa volvió a Europa, pero vaya usted, lleve eso a televisión. Entonces la ecuación era muy difícil. Entonces, con mis hijos, que ya los hijos se la van metiendo a uno pues en el cuento, papá, que cómo te vas a gastar la plata. Les dije, vamos a hacer una cosa pues muchachos, yo me consigo la plata. Yo me consigo la plata. ¿Con quién te la? Me la consigo con la gobernación, con el municipio, con las excepciones tributarias, con las empresas.
y me dediqué a conseguir la plata y conseguí la plata para hacer la película. Haciendo todo el debido proceso, todas cosas como estas. En Italia tuvimos que contratar una productora, porque existen unos incentivos tributarios en los países para producir cine. Esa productora nos cobró, por 4 días que estuvimos en Italia, con los servicios que nos prestó, nos cobró 90.000 euros, no, 99.000 euros. ¿Por 4 días de producción? Por 4 días de producción. ¿Sin pagar los artistas y todo? Todo eso, o sea, lo que había que hacer en Italia, hoteles, desplazamientos, parte del crew de Italia también, porque necesitábamos iluminación y completo, nos llevamos con todo el equipo. Pero esa misma productora hizo que el gobierno italiano nos devolviera 34.000 euros en excepciones tributarias, porque hicimos las cosas bien. Entonces eso era lo que había que hacer, registrarla, luego tuvimos los ingresos por taquillas, bueno, en fin, hicimos la película. Ahí está. Hoy en día nos la contratan para plataformas, para cosas de ese estilo, pero cumplí con mi sueño. Entonces esa es la historia de mi vida. ¿Y el resultado económico para los hijos cuál fue? Pues digamos que la película ha generado una pequeña utilidad, pero como en el negocio del cine puedes ir de tiro largo, en un momento dado que una plataforma grande la quiera comprar, vale mínimo $60.000. Entonces ahí está, es un activo, pero finalmente también es un activo que lo llevas a otro ejercicio. Ahorita te decía que a mí me contratan empresas extranjeras para producciones, pero ¿por qué me contrata? Porque ya tengo una película que cumple con los estándares internacionales. Entonces era como el catálogo para uno poder llegar a esos escenarios, que si no, no hubiera llegado. Así es, una maravilla, hombre. Sí. Eso, mire, estudió cine y televisión 21 años, cambió su forma de vida y siguió en el medio, obviamente, pero al final terminó haciendo lo que él quería. Eso es otro ejemplo de persistencia de un hombre empresario, y su mentalidad nunca cambió. Hombre, Iván, yo creo que nos podríamos extender en esta conversatorio, porque conversar es muy agradable además, pero quiero darte las gracias en nombre del Pensamiento al Aire por acompañarnos este rato tan agradable. Te agradezco mucho el que me permitas compartir estas experiencias de vida. Muchas gracias. Muy, muy, muy agradable el programa.